En México, más de 20 millones de niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. De acuerdo con el informe Desigualdades 2018, realizado por el Colegio de México, en nuestro país, nacer en un hogar de clase baja puede significar vivir en las mismas condiciones por el resto de la vida. Y no solo eso, sino que la situación se agrava si se es mujer. Datos de este informe señalan que los diferentes retos que enfrentamos las personas actualmente son el reflejo de los legados de desigualdad persistentes que dificultan lograr un nivel de bienestar para la población. En México, existen desigualdades que afectan aspectos cruciales de la vida de las personas y que marcan desventajas en virtud de su lugar de nacimiento, acceso a la educación, a la salud, al empleo, al ingreso y que se potencializan si además se consideran factores como el género, la edad, el origen étnico, si se tiene alguna discapacidad, etc. La desigualdad social es un problema que afecta el bienestar socioeconómico de los ciudadanos de un estado, comunidad o país y está íntimamente relacionada con las injusticias sociales y en los casos más extremos resulta ser una violación contra los derechos humanos. ¿Cuáles son las causas de la desigualdad? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Qué retos y nuevos desafíos tenemos como sociedad para lograr la equidad? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablemos de la desigualdad social. Amigos, amigas, hoy tenemos un programa que definitivamente es crucial. O sea, hoy tenemos que poner todos mucha atención, compartirlo, porque al hablar de desigualdad estamos hablando de la madre de todos los problemas que tenemos actualmente. Del que quieran, del que saquen así, ¿verdad? Del bombín. Ahí está el problema de la desigualdad. Y qué terrible los números que nos dice nuestro compañero Oscarito, ¿verdad? Del propio Coneval, en donde, bueno, hay quien dice que por flojo una persona se puede quedar pobre. No, es que aunque lo intente, y lo intente con todas sus ganas, el 98% de estas personas en México no van a salir de esa situación. No importa si trabajan 24 horas al día, porque eso nos lo van a explicar ahorita nuestros especialistas. Nos van a hablar de esta baja movilidad. Bueno, hoy de veras le quiero dar las gracias a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, Estiel Caneda, Fabiola Ruiz, muchas gracias. Y también a mi querida Sandra, bienvenida. Hola, Fer, muy buenos días, muchas gracias. Aquí ya los estoy leyendo, les agradecemos todos sus comentarios en el tema del día de hoy, todo lo que nos comparten durante la semana. Recuerden que la transmisión de este programa está en este momento en Facebook Live, pero también todos los programas los pueden consultar en YouTube. Si no pudo ver algún tema de su interés, lo busca y lo puede también compartir. Eso es la maravilla, compartir la información tan importante como la que se va a dar el día de hoy. Y lo invitamos a que participe con su opinión, con sus dudas. Saludamos ya a quienes nos están diciendo aquí algo sobre el tema. Por ejemplo, un punto importante que ojalá toquen. Beatriz Amelia dice la planificación familiar. También felicita mucho a todo el equipo por estos temas y dice, proviene de ser muchos la desigualdad, también es una de las razones. En fin, ¿ustedes cómo la están viviendo? Si tienen algo que compartirnos en su historia personal, familiar, en el trabajo, en los diferentes estados de la República, porque no es lo mismo, como tú siempre dices, Fer, estar aquí en la ciudad que en cualquier otro lado del que usted nos esté viendo. Muchas gracias. Aquí mismo entonces, en la ciudad, ¿verdad? Aquí en la Ciudad de México. Hay muchas ciudades. Es que antes me costó tanto acostumbrarme a lo del DF, entonces ahora digo Ciudad de México. Y bueno, pues también recordarles que tenemos nuestro Twitter, que tenemos nuestra línea de contacto con la audiencia, vía telefónica, todas las formas de comunicación. Y nuestro público presente, muchas gracias, de veras, de todo corazón. Hagan suyo este programa, opine, comente, haga preguntas y vamos a presentarles esta cápsula que es el informe de desigualdades Colmex. Y ahorita los presento, ¿de acuerdo? Para que vayamos comentando. Vamos a ver. El informe Desigualdades en México 2018 es un esfuerzo del Colegio de México, es un esfuerzo interdisciplinario en el que intentamos
traer a la discusión pública el tema de las desigualdades en plural en México. Es un esfuerzo que tiene distintas perspectivas, distintas maneras de pensar en las desigualdades, y lo que hacemos es analizar los distintos tipos de desigualdades que tenemos en México. El informe empieza con una parte que llamamos legados de desigualdad, y ahí discutimos las desigualdades que existen en el ámbito educativo, en el mercado laboral y sus implicaciones en términos de la distribución del ingreso y la movilidad social. En términos del ámbito educativo, lo que encontramos es que si bien México ha avanzado mucho, en términos particularmente de su cobertura educativa, aún persisten desigualdades importantes entre grupos poblacionales. Estas desigualdades se traducen en diferencias notables respecto a los puntajes alcanzados en aprovechamiento escolar, y también encontramos diferencias importantes en los niveles de finalización, por ejemplo, de la educación media. Entonces, ahí el mensaje principal es que todavía queda mucho por hacer para cerrar esta brecha entre grupos poblacionales. En términos de el mercado laboral, encontramos que las oportunidades que se están abriendo en el ámbito educativo no necesariamente se están traduciendo en empleos de calidad. Encontramos que si bien el desempleo ha bajado, los empleos que se están creando son precarios en términos de tener una baja cobertura social, y tampoco hemos mejorado mucho en términos del número de trabajadores que tienen un ingreso decente. Entonces, esto llama la atención y digamos, pone una alerta respecto a todo lo que necesitamos hacer para lograr empleos de calidad. Ahora, las consecuencias de esto las podemos estudiar también en términos de la distribución del ingreso. Y aquí lo que encontramos es un panorama de baja movilidad social. La probabilidad de ascender en la distribución del ingreso para una persona que viene de un hogar muy desfavorecido, digamos en el primer grupo de hogares en términos de su ingreso, y de llegar a estar en un hogar con niveles mayores de ingreso, digamos en el otro extremo de la escala, es muy baja en México, es de aproximadamente 2%. Entonces, las posibilidades de movilidad son muy bajas, son prácticamente nulas, y esto contrasta notablemente con las oportunidades que observamos en otros países. Esos serían los hallazgos principales. Muy fuerte el informe, y empezamos con la doctora Laura Flamant, profesora investigadora y coordinadora general académica del Colegio de México. Ahorita vamos a preguntarles esto de la movilidad. Muchísimas gracias. La doctora Clara Hussidman, presidenta fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social Incide Social AC, organización civil que hace investigación para la incidencia en política social y prevención social de las violencias. Y ahorita vamos a ver por qué esto es otro tipo de violencia. Diana Delgadillo Ramírez, gerenta de alianzas e incidencia en políticas públicas de Hunger Project México. Muchas gracias. Y doctor Luis Reigada Robles, doctor en Ciencias Antropológicas, profesor investigador del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, es autor del libro La apropiación, destejiendo las redes de la desigualdad. Ay, ya dije su nombre completo, doctor, perdón, me seguí como así, mire, voy derecho, no me quito. Oigan, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad o de desigualdades sociales? ¿Quién nos lo podría? ¿Le quiere usted entrar, compañera? Sí, para empezar, quisiera decir que es muy importante hablar, y eso hacemos en el informe, de desigualdades en plural, para zafarnos de la idea de que solamente es un problema de ingreso o de salarios, sino sumar de inmediato que hay otras muchas. Se mencionó en la cápsula lo que tiene que ver con educación, con ingreso, con oportunidades laborales. Y también otra cosa importante es separarlo de la pobreza. Son dos fenómenos distintos, muy relacionados, pero en términos de incidencia, que las compañeras van a platicar mucho de eso, sí son políticas públicas distintas. Las desigualdades refieren a una distribución asimétrica, dispareja, de recursos y de oportunidades. Y eso es bien complicado, porque bajo la Constitución, en términos de solidaridad social incluso, todos, todas debemos tener los mismos derechos,
a la salud, a la educación de calidad, al trabajo decente. Pero en la práctica, como sabemos bien, pues eso no pasa. No. Oiga, ¿y por qué hablar de estas desigualdades? ¿Qué importancia tendría? Yo creo que voltear la mirada, hablar en plural de estas desigualdades, lo que hace es que podamos no transformar esta mirada que tenemos de normalización de problemáticas, en donde tenemos a la mitad de la población en pobreza, donde tenemos estos niveles de desigualdad que estaban en la cápsula, y que estamos acostumbrados también desde todas las personas vivimos algún tipo de desigualdad, algún tipo de hasta incluso de discriminación, pero de pronto dejamos de verlo como una problemática y no vemos este sentido de urgencia de transformar esa situación, de poner la mirada en esas personas que no tienen el mismo acceso a derechos, el mismo acceso a salud, a educación. Y dejamos de verlos. Creo que el hablar de desigualdades lo que hace es que podamos terminar con esa normalización y con ese decir, así tiene que ser, así son las cosas, desde un punto de vista, digamos, externo, pero también de lograr que las personas que viven en esa situación no estén en la resignación de aquí nací y aquí me voy a quedar. Como castas en la India y decir, pues ya le tocó nacer pobre, así, a la mejor en la próxima vida, pues asciende, pues qué tal si vamos ascendiendo en esta, ¿verdad? ¿Por qué se vuelven invisibles? ¿Por qué preferimos ver una población callejera y voltear la mirada o como si no existieran, como si fueran transparentes? Me sigo. A ver, yo pienso que tiene que ver también con las estructuras de poder y las relaciones de subordinación de los sectores que son más beneficiados y privilegiados respecto de las personas que en un momento les son útiles para seguir manteniendo sus privilegios. Una de las causas para mí fundamentales de las desigualdades desde el punto de vista económico es el problema de la distribución de la riqueza y de los recursos. Entonces, en la medida que yo tengo poder, puedo irme haciendo de más riqueza y más recursos. En la medida que mantengo a un grupo importante de la población en situaciones de subordinación, estoy tomando de esas personas mucho de lo que ellas deberían de tener en una ciudad donde se respetaran los derechos humanos y donde la sociedad fuera más justa. Es decir, yo dueño de la planta armadora, por ejemplo, les pago tan poquito que me estoy quedando con una parte de lo que debería de pertenecer a ellos para tener un salario digno. Así es. Y se sostiene que los trabajadores mexicanos son poco productivos y que los problemas de productividad se derivan de los trabajadores, cuando tienen que ver también con fallas en el manejo de las empresas y de los recursos. Y una cosa que a mí me interesaría resaltar es que tiene también que ver con malas políticas públicas. Ahorita nos explican eso, que de hecho hay que empezar, desde que es una política pública para nosotros los de a pie. Oye, doctor, ¿y qué es eso de los legados de la desigualdad? ¿Es como si le heredara uno o cómo se manifiestan y cuáles son los efectos? Sí, es que se heredan ventajas y desventajas. Algunos heredan ventajas, pueden ir a buenas escuelas, tienen una situación de salud buena desde la infancia, entonces sus oportunidades van a ser mejores. Y otros heredan vivir en condiciones más difíciles, sin acceder a la escuela o accediendo a escuelas donde reciben una educación desventajosa. Entonces, hablar de desigualdad es hablar de que el terreno de juego está disparejo desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, de hecho. Entonces siempre se habla de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de derechos, pero como se decía, en la práctica no la hay. Y hablar de desigualdad también es hablar del contraste entre riqueza y pobreza, porque hay otros invisibles que son los privilegiados. En las imágenes que veíamos hace rato, todas eran de pobres. Sí. Más que de pobreza, más que de desigualdad eran de pobreza, pero desigualdad es el contraste, porque lo que caracteriza a México y América Latina es ese contraste. No es la región más pobre del mundo, hay regiones más pobres en África, en el sudeste asiático. México no es un país tan pobre, en realidad es de desarrollo medio, pero sí es de los más desiguales. Entonces, bueno, lo que dijo tan desafortunadamente el señor Cuadri hace unos días, que si no arrastráramos con Guerrero, Chiapas, Tabasco, pues seríamos Oaxaca, un país medio en desarrollo, ¿no?
Perdón, qué vergüenza, pero lo dijo. O sea, sí hay otro tipo de desigualdades y otros seres invisibles a los que nunca vemos, los superpotentados. A ver, ¿cuál sería entonces, vamos a ponerlo muy claro, la diferencia entre desigualdad y pobreza, si nos lo pueden poner con algún ejemplo muy práctico? Y si quiere decir también lo mismo, discriminación. Mira, es que justamente tengo un ejemplo que agradecemos mucho, que nos escribe aquí en Facebook Live Beatriz, y dice, mi familia, en mi familia, que mi padre solo estudió preescolar, él fue zapatero y alcohólico, mi mamá secundaria y ama de casa. Salí a trabajar a los 15 años, poco capacitada y expuesta. En la mayoría de mis empleos sufrí acoso sexual. Me costó mucho terminar mis estudios. Trabajé y estudié siempre, por eso de que decían de la flojera y de que no son productivos. Bueno, ella dice, trabajé y estudié siempre. Fui rechazada de buenos puestos por falta de cultura general. Mi léxico era pobre, mis modales poco refinados, lo que provocó rechazo muchas veces. Ni decir mi alimentación, anemia, etcétera. Terminé mi carrera de psicología y elegí ser madre hace 2 años cuando creí que tenía los suficientes, lo pone entre comillas, recursos para traer a un hijo al mundo. Oh, qué fuerte. Pero alcanzó a estudiar. Exactamente. Tal vez ella sí fue de ese 2.1% que se alcanzó a mover de ese estado. ¿Cuántos no lo alcanzan? Y le empezamos con diferenciar desigualdad de pobreza, empezamos a desmenuzarlo. Creo que un punto muy importante en lo de desigualdad que ya se mencionaba es que es algo relacional. Tanto el informe que trajimos algunos de obsequio, que está también en línea en la página del Colmex, empieza con un par de historias de vida de 2 mujeres que nacen el mismo año, el mismo día, en el mismo país, con los mismos derechos, pero en condiciones distintas. Claro. Una no tiene acceso a una escuela del sistema regular, nace en Oaxaca. Otra es hija de un par de profesionales medios, un médico y una enfermera. Y de ahí sus vidas toman caminos muy distintos, no por falta de esfuerzo, no por falta de inteligencia, no por falta de mérito, sino por falta de oportunidades. Vamos a una pausita y de ahí nos seguimos, ¿no? Bueno, pues la tecnología no tiene límites y sobre todo cuando hablamos de ciertas disciplinas como el deporte. La tecnología aplicada al deporte es todo un universo, hablando de la nanotecnología, por supuesto, y de otras que son tecnologías novedosas que nos hacen más competitivos para tener una eficiencia mucho mejor también en nuestro desempeño como deportistas, o también, por supuesto, para aquellos que son competidores natos en cuestiones olímpicas y que, bueno, pues también logran tener muchísimo más desarrollo en ese sentido. Todo lo que tiene que ver con tecnología aplicada al deporte, vamos a hablar de ello en Vida Digital en la próxima emisión, así que te esperamos. Soy Rocío Brauer, te mando un fuerte abrazo. Temas interesantes toda la semana, esto es el sábado y no se pierda Diálogos todos los días. Retomando el tema del día de hoy, les queremos presentar la siguiente cápsula. Trata, y bueno, hay que analizar también uno de los aspectos que es en el tema de la educación. No es lo mismo acudir a un lugar en donde tú puedes tener al alcance la comprensión a través de hablar la misma lengua, el mismo idioma. Y en nuestro país, pues habiendo tantas lenguas, muchas veces los niños acuden a una escuela en donde no tienen acceso a su lengua materna, donde les imponen el hablar el español y el comprenderlo. Lo mismo sucede con otras formas de discapacidad en donde la educación no está al acceso de las necesidades de todos los niños. Vamos a ver lo que sucede en esta escuela. No soy hablante de lengua MEPA, pero me mandaron desde hace 6 años a trabajar en esta escuela. Ya tengo 6 años trabajando y la primera dificultad a la que me enfrenté fue que la mayoría de los alumnos, principalmente los pequeños, solamente son hablantes de su lengua materna, entienden muy poco el español. La ventaja fue que los niños más grandecitos, por lo mismo del fenómeno de la migración, se vieron en la necesidad de aprender el español y sí, de hecho lo hablan muy bien. Se está perdiendo la lengua principalmente con las familias que están migrando todavía a otros estados de la República, por lo mismo que a veces por las mismas circunstancias no encuentran la manera de comunicarse con otras personas. Estamos aquí a Agua Dulce y como es ahora, pues estamos acá, pues la gente, como te digo, hay tanto gente lo que se quedó, tanto gente lo que se migró. Fue por trabajo, pues no hay qué trabajo lo va a hacer, que es solamente temporal, sí estamos sembrando, pero este día seca no hay ni agua hay para sembrar algo, producto para vivir, pues.
Por eso la gente se migra cada año. Nomás la autoridad queda con lo demás, comandante y todo lo que se cuida la iglesia. Nosotros se queda unos cuantos la gente. Pues. Allá donde se va, pues siempre tiene que hablar puro de español, pues. Es que la gente aquí por lo regular migra mucho. Salen a los estados del norte, principalmente Culiacán. Entonces la gente aquí en el mes de diciembre, después de la fiesta del 12 de diciembre, se van todos para allá, para Culiacán, y regresan hasta el mes de marzo. Y mucha gente pues se adapta a la cultura pues, del norte. Ya vienen con sus aretes, con sus pelos pintados, y hablan más el español. Y yo le platico a la gente a mi lengua, pero ellos luego me contestan en español. Y por eso yo veo, bueno, me doy cuenta que se va perdiendo la lengua pues, de ellos. ¿Qué tal el sufrir una desigualdad por hablar otro idioma? Así de sencillo te puede convertir en extranjero en tu propio país, ¿verdad? Y querer aprender, que te quieran enseñar a leer y escribir hablando otro idioma. Imagínense que ustedes entraran, no sé, a la preprimaria y en lugar de empezarles a hablar en su propio idioma, les dicen, ahora vas a aprender a escribir y a leer en inglés. Ay, pues está difícil, ¿no? Estábamos con la historia. Desmenuzando esto. 2 mujeres nacidas el mismo año, en el mismo país, y cómo sus vidas caminan de forma desigual. Mucho tiene que ver con el tema educativo, ¿no? Entonces, está en el informe, por ejemplo, es crucial la enorme desventaja que tienen los hablantes de lengua indígena frente a los no hablantes, por ese solo hecho. Eso, desde luego, condiciona sus aprendizajes, condiciona si terminan o no la secundaria y la prepa. No hay ya educación en México en lengua indígena en secundaria preparatoria. Hay un esfuerzo en las interculturales, pero la verdad es que si no aprendiste español durante la primaria, ya no vas a poder seguir. Y oye, eso también hace todavía más a un lado a las mujeres, porque a muchas niñas ni siquiera le echan ganitas, los papás o les permiten seguir asistiendo a la escuela, ya sea aprender español o la primaria, lo que sea. Se atraviesa el género también, pero en agregado, la verdad es que las condiciones educativas en términos de género hay mucha mayor equidad. El problema es cuando las mujeres, que ahora hasta tienen mejores calificaciones y mejor inserción en las escuelas, entran al mercado laboral. Ahí México tiene un problema muy fuerte de una muy baja inserción de mujeres en el mercado laboral. Hay 1 millón de mujeres con estudios universitarios que no tienen trabajo remunerado. ¿Por y esa qué? las pone... ¿Porque se cree que va a ser una tragedia cuando tenga hijos? Tiene mucho que ver con la distribución de los trabajos de cuidado, lo que se espera que las mujeres hagamos y lo que se espera que los hombres hagan. Entonces, la proporción de hombres con estudios universitarios que no tienen trabajo remunerado es muy pequeñita y es muy alta, 1 millón de mujeres para ellas. Y tiene que ver con eso, con que las mujeres en promedio se ocupan con estudios universitarios 45 horas a la semana de trabajos de cuidado y los hombres solo 15. Entonces, salir a trabajar fuera del hogar, además, es un reto adicional para las mujeres. Esa es una desigualdad, ¿eh? Porque además no está basada ni en el ADN, ni nada más que en pura figuración de ese manual de género que nos entrega. ¿Alguna otra? Eso es muy interesante el estudio del Colegio de México, porque muestra cuáles son los resultados educativos de diferentes grupos. Entonces resulta que hombres y mujeres obtienen ya actualmente en México los mismos resultados educativos, incluso en algunos casos superiores las mujeres. Lo que no ocurre entre grupos de mayores ingresos y bajos ingresos. O sea, ahí el informe revela que los grupos que vienen de familias con mayores ingresos alcanzan mayores niveles educativos, salen mejor preparados de la secundaria, de la primaria. Lo mismo, los que no son indígenas tienen mejor preparación que los indígenas y los que viven en ciudades también tienen mejores oportunidades educativas. Entonces, en educación ya logramos cierta equidad de género, pero luego al llegar al mercado de trabajo es donde se pierde, y mucho por los cuidados, porque las mujeres concentran la mayor parte de los trabajos de cuidado. Y regresamos al asunto del dinero. ¿Esto es porque los que tienen más recursos estudian en una escuela privada y las escuelas públicas no tienen nivel? ¿O a qué se remonta este asunto? Bueno, por un lado,
tiene que ver con lo que veíamos de la lengua indígena, pero incluso hablando español, sabemos que en las escuelas de las zonas rurales hay menos maestros, hay más ausentismo de los maestros, o hay un maestro que atiende a varios grupos, a los mejor preparados se van a las zonas de la ciudad, incluso en las escuelas públicas. Una escuela pública en Coyoacán no es lo mismo que una escuela pública en Tlapa, Guerrero. Entonces, la desigualdad se va construyendo desde los primeros años de vida. Sí, esa perspectiva es interesante ver las diferencias que existen, pero creo que algo fundamental es preguntarnos por qué están por qué son esas diferencias, dónde empezó, por qué en una escuela rural hay una menor exigencia en términos de la calidad de los maestros, o por qué en comunidades rurales mandan a los estudiantes de medicina que menos calificaciones tuvieron. El que ocurran estas diferencias tiene que ver con las diferentes desigualdades que hemos estado viendo, son como esas manifestaciones, es lo que alcanzamos a ver, la educación desigual, temas de género, temas de ingreso, pero me parece que va más allá, y eso es algo que es muy importante, por ejemplo, desde el trabajo que hacemos en The Hunger Project, en enfocarnos en ir a las causas de esas desigualdades que tienen que ver con las estructuras de poder que comentaba la doctora Husitman, pero también con estas estructuras mentales en donde nosotros como personas normalizamos esas desigualdades y les damos seguimiento, o sea, las perpetuamos y seguimos sobre ellas. Pero les damos, las avalamos los que estamos bien a gusto aquí, pero por eso oye, pero el chavito que camina 2 horas por agua, no creo que lo quiera perpetuar. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, por supuesto que no lo quiere perpetuar, pero ese es el rompimiento que se tiene que lograr y transformar, porque también desde ahí hay como, pues así es mi vida y así es todos los días y no conozco otra realidad. Por eso es trabajar desde en ese nivel, porque nosotros en The Hunger Project consideramos que todas las personas tenemos las habilidades y las capacidades para ser actoras y sujetas de nuestro propio desarrollo. Y trabajar en ese nivel es lo que permite hacer una transformación sostenible. Es que las personas se den cuenta que no tienen por qué cargar esas dos horas para caminar allá, porque tienen el poder de decidir, de exigir en su entorno, a sus gobiernos locales, que todo vaya funcionando, y una cadenita para que no sea solamente desde lo federal yo te doy, porque no podemos verlo desde un punto de vista asistencial. Sí, no, a cambio de qué también, ¿no? Le vendo mi alma al diablo. De lo que estás diciendo, dice aquí Carlita Balcázar, justo en temas de la educación académica no es lo mismo estudiar en una escuela pública que en una escuela privada, y no se diga si esta privada es reconocida o famosa, pero en términos de género aún existe machismo. Muchos papás no permiten que sus hijas terminen sus estudios y solo les permiten a la secundaria máximo, y para ellas es otra lucha, es esta lucha también ya al interior de la familia. A ver, a mí me parece que uno de los asuntos es, en términos de acceso a derechos, a servicios, México ha hecho un cierre de brechas importante. O sea, si uno ve los datos de Coneval, la brecha en materia educativa, la brecha en materia de acceso a salud, de acceso a condiciones adecuadas de vivienda, de acceso al agua, se han ido cerrando. El tema se traduce ahí más bien en las diferencias de calidades. ¿Sí? Exacto. O sea, ya le llegó el hospital, pero no hay ni curitas, ¿no? Así es, no hay insumos, como se señala, los médicos que van para allá son los que no tuvieron la oportunidad de quedarse en la ciudad. Pues sí. No van por pasión, entonces no hacen muchas veces el empeño que se debe. Yo muchas veces he pensado que una medida muy interesante sería tratar de pagarle más a los profesores que van a las zonas rurales, a los médicos que van a las zonas rurales, de manera de cambiar la oportunidad de tener una mejor educación o de tener una mejor salud. Simplemente en transporte. Si tú vives arriba de la Sierra de Guerrero, tardas 6 horas en bajar a Tlapa para llegar al servicio de salud o al juez. Y en cambio, puedes seguir teniendo pocos recursos y estás en un lugar en donde sí sale metro, autobús y lo que sea para llegar a un centro de salud. Simplemente eso disparejo, pues ya es una cosa terrible, ¿no? La propuesta de Clara es excelente. Se necesita que los mejores médicos, los mejores maestros vayan a los sectores que más lo necesitan. Esto de que las escuelas privadas
son mejores. También tiene una parte de mito según Sí, algunos estudios. sí. No es porque eduquen muy bien, algunas sí, pero otras más bien es porque llegan alumnos muy bien preparados porque en su casa desde muy chiquito les han enseñado muchas habilidades. Entonces, alguien que viene, por ejemplo, de una familia de académicos, de intelectuales, de profesores, ese niño ya trae una serie de herramientas que hasta con un profesor malo va más o menos. La libra. Pero alguien que en su casa no se habla el español, donde no hay un solo libro, donde no hay conexión a internet, tiene muchas desventajas. Entonces, la idea es que los mejores vayan a las zonas pobres y no al Oigan, revés. ¿y eso ya la política se propuso? social. ¿Qué dice el gobierno de esto? Eso ha ocurrido antes, cuando había un sistema de educación descentralizado, en los 80 todavía. Por ejemplo, los maestros que iban a Baja California, ¿quién quería irse a dar clases a Baja California? Nadie, tenían un sobresueldo. Eso lo perdimos cuando se descentralizó la educación, hubo este ejercicio de federalización, se perdió, pero sí ha habido esfuerzos previos. Ahora, hay resultados muy exitosos, por ejemplo, en el Reino Unido, para privilegiar la medicina preventiva. Los médicos, las médicas mejor pagados son los que están en las unidades de primer contacto. No los súper especialistas, neurólogos, en fin, sino los médicos de primer contacto. Y eso ha llevado, en efecto, a que los médicos, las médicas de mejores resultados en la universidad sean los que están atendiendo medicina preventiva. Te dejamos como con la idea. Sí, esto nos lleva a la política pública, porque las desigualdades se producen en la competencia, en el mercado de trabajo. Pero aquí está el papel del Estado, que tiene que compensar esas desigualdades por medio de una política fiscal para que haya recursos para el sector público. Porque el mercado de trabajo a veces es parecido en otros países que tienen menos desigualdad. Lo que pasa es que ahí entra el Estado, crea infraestructura, crea hospitales, crea escuelas de buena calidad y entonces se reduce la desigualdad. Mira, yendo a estas políticas públicas, para mí una de las políticas más perversas que hemos tenido en el país es la contención del salario mínimo. O sea, ahí se está diciendo, no, es que hasta que los trabajadores muestren que son más productivos, les vamos a subir el salario. Y bueno, este país ha tenido incrementos en la productividad, o sea, pero ¿quién se queda con ese recurso? A ver, son los escalones. Eso es terrible lo que nos estás diciendo. Alguna vez leíamos que, por ejemplo, en otros sexenios, la diferencia de escalones entre el sueldo de que ocupaba, por ejemplo, Los Pinos y el que lo barría era de 3,000 escalones y en la Casa Blanca era de 300. A ver, ¿cómo emparejamos esto? Porque los empresarios nos van a decir, no me sale. Si le subo el sueldo a este cuate a los grados que se dice que deberían de ser, ¿no? 5 veces o ya ahora menos 4 el salario mínimo actual, para que más o menos se cumpla la canasta básica que dice la Constitución, los empresarios inmediatamente van a decir, tengo que subir el precio de mis productos. Mira, yo tengo la experiencia de que hay empresarios que sí han querido subir los sueldos. Y no los dejan. A veces en los contratos colectivos hubo una época en donde sancionaban a los empresarios que querían subir más allá de lo que marcaba el aumento del salario. En época mínimo. de Salinas se dijo, nunca más un aumento de salarios de 2 dígitos. Así es. Y de ahí para el real, ¿eh? Sí, la pérdida de capacidad adquisitiva fue brutal de las poblaciones y el 70% de las familias viven del ingreso de su trabajo. Entonces, por eso es tan importante esa política y por eso me parece muy saludable que ya estemos ahora con 102, pero hay que recuperar. Pero estábamos 360 y tantos. Sí, mira, la relación entre el nivel de ingreso del grupo más pobre y el nivel de ingreso del grupo más alto es de 4.2 veces. O sea, son 4 actualmente. Cuando siempre se habla de que no se capta muy bien el ingreso del 1% más rico. Ahí las encuestas fallan porque las personas ricas no dicen a veces, no declaran realmente. No dicen la verdad. Entonces, se han hecho ejercicios para calcular cuánto gana ese 1% más rico
y se llevan el 21% del ingreso del nacional. pastel. Ahorita venimos, Clara, porque ahí hay un meollo, ya hace falta mucha conciencia. Gracias por seguir con nosotros y le tenemos una buena noticia. Ya va a arrancar el 16º Festival Internacional de Cine Judío y queremos invitarlos. Tenemos pases para que usted pueda ir a ver la película Tel Aviv en llamas. Esto es para el jueves 24 de enero a las 4 de la tarde en el auditorio del Museo Memoria y Tolerancia. Esta película trata de un joven que es un apuesto joven palestino de 30 años que se llama Salam, que incursiona en el mundo del guionismo, empieza a tener éxito, le empieza a ir muy bien, empieza a despegar su carrera y de ahí se deriva una interesante historia. Queremos que usted asista y la forma es, tenemos 30 pases dobles, 10 los vamos a dar aquí entre el público que nos acompaña, 10 para los que se comuniquen a la línea telefónica que es 5166-4000 y también vamos a dar 10 para los que lo soliciten en Facebook Live. Ahí está la invitación para el próximo jueves 24 de enero a las 4 de la tarde. Todo el festival, en este caso esta es la película para la que nos están invitando, pero consulte la cartelera porque hay muchas películas muy buenas y muy interesantes. Y para retomar el tema, Fer, vamos a ver la siguiente cápsula que habla precisamente de la diferencia en los colores de la piel y cómo se vive esto en nuestro país. En México, desde hace muchos siglos, el color de la piel ha sido indicio de muchas cosas. Y como en primer lugar del origen, o sea, por ejemplo, las gentes de piel más oscura provenían de África o eran indígenas, las gentes de piel más clara se suponía que venían de Europa. También con el tiempo, por esa misma razón, se convirtió en un indicio de condición social. Como las gentes blancas tenían privilegios, las gentes venidas de Europa tenían privilegios, pues el color de la piel blanco se asoció con el privilegio y el color de la piel más oscuro se asoció con la marginación, bueno, en particular en el caso de las gentes venidas de África, con la esclavitud. Esta es una tradición que viene del periodo colonial y que se ha mantenido en el México independiente en los últimos 2 siglos. Y en la actualidad el color de la piel es un signo que denota muchas otras cosas. Generalmente cuando el color de la piel lo utilizamos para hacer suposiciones sobre el estatus socioeconómico de las personas y seguimos asociando una vez más la piel más blanca con un estatus más privilegiado y la piel más oscura con un estatus más bajo, más humilde, más marginal. Y a partir de eso también hacemos inferencias sobre cultura, sobre formas de pensar, sobre diferencias más amplias. Entonces realmente lo que es interesante es que todo el tiempo utilizamos el color de la piel en México para clasificar a las personas y esto es particularmente evidente desde luego en el ámbito de la televisión, la publicidad y todo eso, pero al mismo tiempo el color de la piel no importa en sí mismo tanto como los significados que le atribuimos al color de la piel, es decir, el estatus, la condición socioeconómica. En el ámbito particular de los medios de comunicación, la discriminación por color de piel sí es descarada, abierta y sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? Claramente la televisión y la publicidad excluyen a cualquier persona que no sea blanca y no muestran más que a personas que parezcan latino internacional, como son los terribles términos que utilizan, o blanco en general. En otros ámbitos, por ejemplo, en los centros nocturnos, los centros de diversión, también suele haber una discriminación muy flagrante por color de piel de quién se deja entrar o quién no se deja entrar a los lugares. Y eso ha sido documentado en muchos casos, ¿no? Pero esos son ámbitos en que es particularmente explícito. En el ámbito laboral, por ejemplo, ha habido trabajos de investigación de economistas del Colegio de México que demuestran que sí hay un cierto grado de discriminación por color de piel, sobre todo para las mujeres, y que ahí está disfrazado con esta categoría de buena presentación, que generalmente cuando en un anuncio de trabajo, cuando se pide buena presentación, se está pidiendo un tipo físico particular, que es no muy indígena, por así llamarlo. Y entonces a las personas que no corresponden a ese tipo físico, muchas veces ni siquiera se les da la entrevista de trabajo porque hay una especie de selección por color de la piel. Ahora, esto es algo difícil de demostrar y en otros ámbitos sociales, más bien, como han señalado varios, la discriminación por color de piel se vincula mucho con el clasismo. Entonces, a veces es difícil saber si se está discriminando a alguien por su condición de clase, por su nivel educativo, por su manera de hablar, por su manera de vestir o por su color de piel. Más bien el punto es que todo viene junto, son como un paquete y entonces una cosa fortalece la otra.
Pareciera así que seguimos en el virreinato con el sistema de castas. ¿Qué tan malo será ser moreno? Que cuando va uno al tianguis y aunque esté uno bien moreno, le dicen, pásele, güero. Así ya nada más, ¿verdad? Con tal de que te sientas bien, ¿verdad? De que se le quite a uno lo prietito. Es tremendo. Oigan, y no solo en México, ¿eh? Por ejemplo, Japón, China también es malísimo ser de piel oscura. Y dice aquí Copred que tenemos la idea de las mujeres de que tenemos el tono de piel 2 tonos más claro, los hombres un tono más claro. Y pues vamos nosotros a comprar la base, ¿verdad?, a la tienda y salimos como geishas, porque es pecado ser moreno en un país de morenos. Te dejamos con la palabra, mi querida Clara. Qué fuerte agregarle esto, ¿no? Mira, muchas veces insistiría yo, las políticas de gobierno, porque en realidad en México política pública es muy relativo, porque la política pública se construye con la gente. Lo que hemos tenido son políticas gubernamentales. Y entonces se fijan objetivos, por ejemplo, el control de la inflación. Y sistemáticamente se dijo, si aumenta salarios, se va a impactar en precios y va a haber luego decían eso. Y se ha demostrado que no es cierto, que cada vez el componente del costo de la mano de obra en la producción es cada vez menor, es poquito, entonces no hay tal impacto. Entonces ha tenido que haber una batalla espectacular para tratar de revertir esta necedad de que el aumentar los salarios acordes a la inflación, más lo que la gente aporta con su trabajo, no va a tener un impacto tan grande en precios. Creo que algo que es muy importante comentar con base en todas las cápsulas que hemos visto, con lo que está en el informe mismo, lo que es quizá más evidente es este tema del ingreso, pero me parece que hay que llevarlo mucho más allá. Pensando en este tema de las políticas, ¿qué tipo de políticas necesitamos para que no sea solo el ingreso, para que desde la parte de las autoridades, pero también desde la participación de las personas como ciudadanas, ciudadanos, podamos decir y definir cuáles son nuestras necesidades o cómo haríamos para que tengamos una vida basada en dignidad, que se respeten nuestros derechos, que se reduzcan las desigualdades a las cuales nos enfrentamos. Por ejemplo, en The Hunger Project trabajamos en una comunidad que se llama Génova, que está cerca del municipio de San José de Tenango, en Oaxaca. Es una comunidad que la propia comunidad se organizó para llevar los postes de luz para que tuvieran luz, y eso fue en el 2015. En términos de ingreso, pues realmente no es que eso haya aumentado, o sea, no aumentaron sus ingresos, pero sí aumentó su dignidad, disminuyeron sus desigualdades respecto de otras comunidades, la calidad de vida, el que las mujeres se sintieran seguras cuando de todos modos se levantan muy temprano a todas las actividades que tienen que hacer. Creo que ese tipo de miradas complementan el tema de los ingresos, que desde luego es muy relevante, pero que también tengamos que cuestionarnos o que trabajemos sobre esas políticas que debemos tener y construir para aumentar la dignidad de las personas, para transformar realmente y de manera sostenible el que las personas tengan una mejor calidad de vida y que participen y que ellas mismas se empoderen. A mí se me hace terrible que cuando hay una cuestión así asimétrica, de pronto todo ese mundo ya no existe. Que ya no tengamos ancianos conduciendo en tele o que no haya más comerciales con niños down. ¿Sí me explico? Así como se empezó en política a pedir cuotas, no se podrían exigir cuotas reflejando nuestro universo de país en todo lo demás, contrataciones de empresas, incluso a cuadro al aire. A ver, vas a hacer una telenovela, pues con la pena, man. Pero si en este país hay un 10% de personas con alguna discapacidad, pues tú vas a incluir en tu elenco eso. Y si hay tantas personas con tal color de piel, las incluyes. Y tiene que haber tantos de tal edad y tantos de tal edad. Digo, perdón, sí suena espantoso y dictatorial, pero pues mientras, ¿no? Mientras nos acostumbramos, porque todos estos grupos que están en desventaja, pues no se ven para nada. La acción afirmativa puede traer muchas ventajas, con mucho cuidado, pensándola claro, con mucho cuidado. Pero hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, este estudio que se mencionaba en la cápsula de Eva Seu y de Raimundo Campos del Colegio de México, lo que revela es que las que están en más desventaja cuando solicitan empleo
son las mujeres de piel oscura casadas. No, bueno, ya. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer? No está permitido incluir fotografía en las solicitudes de empleo. No pero está viene permitido. la entrevista. Bueno, pero puedes por lo menos avanzar en eso. No se puede poner foto, no se puede incluir estado civil, no se puede incluir edad. ¿Género? ¿Para qué te lo preguntan? No se incluye género. Fíjate, te voy a explicar. Tratando de hacer ciego al que escoge para que los prejuicios que todas tenemos, incluyéndonos, incluso los que somos más conscientes, tenemos un prejuicio, un sesgo implícito. Sí. Entonces, hay otras cosas que se pueden hacer para lograr que haya menos inequidad. En las puras redes, mis amores. O sea, no soportamos que una Yalitza Aparicio esté posando para una revista de modas y se le van a la yugular con unos comentarios de terror. Pero, bueno, y Jacinto, el músico de viento, oaxaqueño, maravilloso, se lo recomiendan a la Sinfónica Nacional. Claro, el señor no tiene perfil de Facebook. Cuando llega, era muy indígena. Inmediatamente lo jala la Sinfónica de Berlín. Eso es lo que a mí me hierve la sangre. No puede ser que para estar en el ballet de Amalia Hernández tengas que medir unos 70 en un país de unos 60 cuando promedio. Sí me explicó, pues se puede parecer dictatorial, pero yo creo que hay que hacer algo para que ya se vaya haciendo esto, se vaya regularizando, que todos estamos y que todos somos diferentes. Que justo de lo que decías, dice aquí Marina Castellanos, que nos escribe en Facebook, hablan del color de la piel, pero quienes son los que están criticando en su mayoría a la chica que salió en la película de Roma, dice morenazos de fuego del mismo color de piel que ella. Entonces, bueno, ahí ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué discriminamos? Bueno, ustedes ven la marcha del orgullo y hay una discriminación por color de piel durísima. Es raro el moreno que marcha, raro. Esto se ha analizado. ¿Por qué? ¿Por qué señalamos al otro? Porque yo creo que lo que quieres es plantearte que eres distinto, que tú no eres igual a la otra persona y tratas de ponerte por encima, inclusive de tu grupo, ¿no? Para acercarte más, a tratar de ser más semejante al grupo que consideras que es el grupo que tiene privilegios. Y lo rico me quita lo moreno. Así es. Pero como si ser moreno fuera malo. Es que más que nada, no creo que queramos ser diferentes. Creo que más bien es una idea de ser superiores, ¿no? Porque de tener privilegios. Ser distintos está padre, está bien. Pero espérame, el problema es que además ni siquiera estamos hablando por tener una mejor calidad de vida. Es lo que quiero son privilegios. Así es. Lo que quiero es no formarme en la fila. Lo que quiero es no tener que pagar una multa. Ese es el problema. Ni siquiera pensamos en calidad de vida. Volvemos al esquema, es poder. Son relaciones de poder. Exacto. Entonces yo me tengo que parecer más al grupo que tiene el poder para tener estos privilegios. Y si eso significa tener mucho dinero y acceder a muchos bienes, voy a buscar eso como objetivo, porque eso me va a dar el poder para poder subordinar, insisto yo. Las primeras mujeres en la política no podían esgrimir un discurso femenino porque entonces no las iban a aceptar. Tenían que parecerse a los otros. Decían todas, no, ¿qué vamos a hablar de guarderías y pañales? Tengo que hablar con el discurso masculino, si no, no me aceptan en su club. Perdón. Yo creo que me gustaría regresar a lo que hablaba Clara del tema de política pública y lo que nos hace falta que se construya no solamente desde el gobierno, sino desde la sociedad. Creo que un muy buen ejemplo es esta iniciativa nueva que yo aplaudo, Jóvenes Construyendo Futuro. Este programa de aprendices que prometió el presidente López Obrador y que ya se lanzó. Un gran problema de ese programa es que no tiene perspectiva de género. El 70% de los jóvenes que no estudian y no trabajan son mujeres. ¿Por qué no estudian y no trabajan? En buena medida, no digo que todas, porque tienen que ocuparse de los trabajos de cuidado. O porque son mamás, de los trabajos domésticos, de cuidar a adultos mayores, a niños. Muchas también son Entonces, esas personas, esas mujeres, no van a poder ir a la capacitación que está ofreciendo el programa. Y entonces, ¿qué harías ahí para que se entendiera que los cuidados son de todos? Tiene que incluir un amplio sistema de cuidados.
No solamente es el cambio cultural de que nos para que puedas acostumbremos, salir de la Luis, casa, de que los hombres y las mujeres tenemos que repartir el trabajo doméstico y trabajo de cuidado. Tiene que haber estancias infantiles de buena calidad, con estimulación temprana. Y enfermerías por si te toca cuidar al suegro enfermo, el perro atropellado, el niño de tu hermana, o sea, es que te toca todo. Y lo que es importante es que es en beneficio de todos. El hecho de que este millón de mujeres con estudios universitarios no estén en trabajo remunerado, nos vulnera a todos, a todas las mexicanas. Claro. Es el bono de género que nos estamos perdiendo. Y entonces, tú dime, yo les mando el recado, a mí sí no me enchila el asunto, que tienen que ver este 70%, ¿no?, de los que van a participar. El Espinosa Iglesias, el Colegio de México, varias instituciones hemos señalado y tenemos buena relación con las personas que están en el gobierno ahora. Si no hay mala voluntad. Que hay que incluir la perspectiva de género en una gran variedad de programas, empezando por este. Pero ahí implica esta política pública que ha estado también muy defendida y solicitada, que es un sistema de cuidados en el país. Sí. Es que si no, o sea, todos necesitamos cuidados. ¿Qué opinan del salario rosa? ¿De veras ayuda a emparejar o la mera verdad no? Hay que explicarle un poquito al público. Cuando decimos que el trabajo en casa debería de ser remunerado porque sí aporta al Producto Interno Bruto, muchas personas nos dicen, ay, ¿cómo me va a pagar mi marido si él gana el mínimo? No, es que no le tiene que pagar su marido. Y entonces se crean estas tarjetas para darle un dinero propio a las mujeres que hacen los trabajos en casa, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México. ¿Ayuda o no ayuda? No, fíjate que parte del sistema de cuidado consiste en eso, en poder apoyar a las mujeres, por ejemplo, que tienen que cuidar a un enfermo crónico, tienen que quedarse con el adulto mayor o tienen que quedarse con una persona con discapacidad. Mucha de la lucha de las mujeres es que ese trabajo se reconozca como un trabajo remunerado. No por el grupo familiar mismo, sino que existan sistemas de pago por la realización de ese trabajo. Que lo pague el gobierno, ese es el entendido. Que lo paguemos como sociedad. No su familia. Que lo paguemos como sociedad, porque es un trabajo todos. absolutamente valioso. Y que todos vamos a requerir algún día. Y que sea en todo caso digno. Ya se llevó esa propuesta, incluso quiero saludar a mi amiga Margarita Garfias, activista, ya se llevó esa propuesta a los diputados y al Senado para que se apruebe. En la Constitución de la Ciudad de México colocamos que se tiene que crear un sistema de cuidados en la Ciudad de México y CEPAL trabaja y de ahí replicarse. Sí. Vamos a una pausita. Ahorita hablamos de otras desigualdades. Ustedes opinen. En Diálogos en Confianza, platicamos de lo que te interesa. El lunes, el doctor José Bandera nos dirá qué hacer para protegernos del frío. En invierno, los virus que causan enfermedades respiratorias son más frecuentes, por lo que hay que reforzar la prevención para evitar complicaciones. El martes, Cristina Jauregui te dará herramientas para tener una familia libre de violencia. Reflexiona en lo que hay detrás de una madre o un padre violentos. El miércoles, cuéntale a Marisa Escribano cómo es tu familia y qué te ha dejado la convivencia con ella. La familia no se elige, por lo que para muchos es un refugio, pero para otros es una amenaza. ¿Cuál es tu caso? Fernanda Tapia te espera el jueves para hablar de los alcances que tendrán las energías renovables. ¿Sabías que se obtienen a partir de fuentes naturales inagotables y generan electricidad sin contribuir al calentamiento global? El viernes, nuestro tema es La familia de mi pareja no me acepta. ¿Será importante llevarse bien con los suegros o con los cuñados? ¿O no debe afectarnos el que tengamos una mala relación con ellos? El sábado, en Vida Digital, Rocío Brauer nos hablará de la tecnología genómica aplicada a la salud. Estamos en la era de la ingeniería genética, por lo que ahora es posible editar el genoma humano. Entérate. Y el domingo, Sandra González y Óscar Virués platicarán de un tema polémico: lo que se consume en los gimnasios.
Es una realidad que el abuso de sustancias para mejorar el rendimiento deportivo y la forma física se ha extendido en muchas personas. Veamos por qué. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarlos al 5341-4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Y para complementar esta cartelera, le adelanto el tema del día de mañana. Vamos a hablar de las opciones para reencontrar la satisfacción sexual. Queremos conocer sus dudas, sus testimonios y la pregunta aquí sería si ustedes están satisfechos sexualmente o si saben decirle a su pareja que les gusta, que no les gusta, de qué manera se comunican para tener una vida sexual más satisfactoria. De esto se tratará el tema de mañana, el programa, y vamos a retomar el tema del día de hoy con la siguiente cápsula, el siguiente video. La principal dificultad que nosotros tenemos en esta comunidad es que aún existe el machismo, desgraciadamente. Porque hay veces nos dicen, no saben nada, no le pueden dar. Porque esa es una mestiza, no puede salir ella. Pero ya pasan esas pláticas, pues no, porque dicen, bueno, pues, todas las mujeres valen lo mismo. Teníamos temor de empezar y de que no fuéramos aceptadas. Así que no importa el miedo de hoy, mañana va a ser una experiencia. Y pues ahorita tenemos la cooperativa de emprendedoras campechanas. Es algo que nunca me imaginé poder lograr y ya lo teníamos. Mi sueño realmente es de que este negocio, esta actividad productiva que hemos empezado vaya hacia adelante, que sea algo sólido, que sea algo bien estructurado, algo bien conformado. Y ahora pues veo que sí, el trabajo que yo hacía es más valorado, porque ahorita tiene el precio real. Pues antes que tengamos nuestras máquinas y costuras, nosotros no vemos dinero, hasta la pobreza, hasta nosotros, como dice, casi no tenemos dinero para comprar algo para nuestra casa. O sea, la gente a veces subestima a las mujeres, pero creo que eso fue un gran paso, ¿no? De que nos aceptara la gente, que supiera que estamos aquí trabajando y que también apoyamos al ingreso de la familia. Somos personas que hemos destacado aquí en la comunidad, es un grupo como ejemplo para los demás, que pues sí se puede, organizadamente sí se puede trabajar. Lo que nos dijeron, pensaban que era un hombre quien estaba detrás de nosotros, pero no es así. Y por hoy yo me siento orgullosa. Ahora sí abrimos los ojos y hay que seguir, hay que caminar hacia adelante. Me encanta eso de pensaban que había un hombre detrás de nosotros, pues sería para pedirles la quincena, porque las señoras caminan y caminan solitas. En Mazunte, por ejemplo, las mujeres de la zona construyeron, fue un arquitecto, construyeron incluso adobe por adobe el lugar a donde ahora producen sus productos para spa. Jabones, mascarillas, muy impresionante. Y ya estamos acá con el público. ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Esperanza Saldaña. Cuéntanos, Esperanza. Bueno, venimos de Telebachillerato Comunitario número 94. Esta escuela fue creada para zonas vulnerables. Afortunadamente, cuando llegamos a esta zona, tenemos la oportunidad de trabajar con chicos vulnerables en extremo, donde escuchaba ahorita acerca de la mujer, donde las jovencitas les planteamos manejar una perspectiva de vida distinta y es increíble ver cómo se ríen porque no lo creen. Porque un ejemplo. Un ejemplo así práctico. Muy breve.
empecemos a tener visión de cómo podemos empezar a cambiar nuestro país. Y lo primero que se pregunta, ¿y nosotros cómo? Es que desde tu propia perspectiva de vida, comentaba hace unos días con los chicos, y les decía, desde el momento en que empezamos a pensar distinto, de que podemos cambiar y ser creativos, confundían algunas niñas. Sí, maestra, podemos empezar a crear cosas manuales. No se desvíen por ahí, no es crear ideas nuevas todos los días para hacer el cambio nosotros mismos. Y a eso se les invita constantemente. Lo triste es que cuando se les invita a esto, no lo creen, en verdad no lo creen. Incluso muestran sonrisas así de incredulidad, de decir, sí, maestra, sueña un rato. Caso de éxito que puedas recordar. De éxito. Algo muy interesante. Nuestra primera generación, algo que compartíamos en los proyectos que presentan, porque esta modalidad motiva a los chicos y los prepara profesionalmente y también para capacitación para el trabajo. Y ellos crean proyectos, van pensando primero en la comunidad, pero siempre se les maneja que se parte desde uno mismo. Y uno de los éxitos dentro de esta primera generación que tuvimos, un chico queda en UNAM, cosa que no creían, que no apostaban a esta modalidad, queda en UNAM, otro chico queda en la universidad en la UAM, y una chica que esperó un año, acaba de ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional. Wow. Entonces es algo muy interesante que incluso los propios alumnos comentan y dicen, sí, maestra, y luego, ¿qué más? No lo creen, de verdad no lo creen. Yo creo que desde el aula, ahorita que escuchaba la opinión de todos los especialistas, yo imaginaba, ¿por qué no se empieza a empoderar a la mujer, a posibilitarla, a que crea que realmente ella es parte medular en la sociedad? Es que la mujer no lo cree. Y cuando llegamos a esa temática, dudan demasiado, dudan. Entonces, me preguntaba, ahorita que estaban comentando, ¿cómo? Me gustaría que se fueran a sentar en el aula y ver la cara de las chicas cuando realmente ellas no creen en que eso pueda pasar. Hay que creer, y fíjate que curiosamente nos están llegando también comentarios incluso de por qué los conductores, los y las conductoras de diálogos, todos somos blancos, ¿no? Hay una gamita ahí de blanco a más apiñonado. Pero dice Juan Fernando, ¿por qué no hay ningún conductor moreno en su barra de programación? Sé de gente que ha hecho castings en su canal y los han discriminado por su apariencia o color de piel. No les dé pena hablar de desigualdad cuando en su canal no les da pena hablar de desigualdad cuando en su canal son racistas y no los evidencian. Dan pena ajena a ver que las conductoras cuenten cómo fue su casting. No, fíjese que no. Yo con esta cara nunca he sido acosada, pero le tengo que contar varias cosas. Igual Canal 11 que muchas otras fuentes de trabajo, pues bueno, también se atiene a quienes las han dirigido. Y yo me acuerdo que hace 20 años, cuando entré aquí a Diálogos, fue porque yo ya hacía la voz del canal y me invitaron a un programa de diálogos en viernes que dirigía Estela Libera, una mujer muy morena y muy preparada y demás. Y ella ya salía. Entonces me dijeron, ¿te quedas al casting? Y yo dije, no, ¿yo cómo crees? Yo hago radio y además ve mi apariencia. O sea, mi apariencia no era el prototipo de chava que tiene que estar a cuadro. Y además no me comporto como las demás conductoras que sientan cerradita la pierna y usan minifalda. O sea, no, por ningún lado. Y sin embargo, gané el casting sin ninguna palanca ni demás. Lo curioso fue, ya ustedes sacarán sus cuentas, que cuando llevaron las jefas la decisión a la dirección, en ese entonces una persona que estaba muy arriba en la dirección del canal les hizo solo 3 preguntas, para mi fortuna. Les dijo, ¿es morena? Dije, no es morena. De veras, se los juro. Otra pregunta fue, le dijeron, no es morena. ¿Tiene bonita voz? Y dijeron, sí.
pues ya gané, nomás porque no preguntaron, ¿es fea? Porque entonces sí ya se acababa el asunto. Y también hubo temporadas en este canal, que por supuesto no es esto actualmente, de ninguna manera, en las que no se podía mostrar en público a una persona de la diversidad. Hubo otra época en que tenía todo mundo que estar muy arreglado, no podía verse así como pandrozón, pero eso han sido ideas de las personas que dirigen o que están abajito de los que dirigen en el canal, porque no tienen todos el mismo ADN, la misma línea editorial, que es la que tenemos en el equipo de diálogos. Aquí esto es otra situación totalmente diferente. Y de veras no ha habido tal vez morenos, descaradamente morenos, hace un rato, pero de que los ha habido en los más de 30 años de diálogos, claro que ha habido. Ahora, sí, esto es una realidad de que si no empezamos a educar en inclusión, equidad y todo esto a todo mundo, ya no solo desde el libro de primaria, sino a todo mundo, pues vamos a seguir viviendo una cuestión muy asimétrica, de que pueda llegar gente de Tlapa, de la montaña, al juzgado, y si se ve indígena no lo reciban. Óyeme tú, pues si el 98% de la población es indígena. ¿Sí me explico? Tendríamos todos que reprepararnos. Y compañera, ¿usted de dónde viene? También telebachillerato. El telebachillerato. Cuéntanos eso, tus experiencias. Pues surge de la necesidad de los chicos que salen de la telesecundaria en zonas rurales y marginadas, que ya no tenían otra opción, entonces dejaban de estudiar. Nace el telebachillerato con la infraestructura de la telesecundaria, dándole oportunidad a esos chicos para seguir con sus estudios. Nosotros venimos de Ecatepec. En Ecatepec pues hay un alto índice de que no se quedan en la escuela, entonces pues dejan de estudiar y se vuelven ninis, ¿no? No, y deja de ninis. Pueden entrar a manos de la delincuencia. Exacto. Vamos a hablar de las consecuencias de que este país sea tan asimétrico. Digo, porque así a los que estamos muy cómodos, pues igual nos cae la idea de que debemos emparejarlo. Ese es un grave problema. Y luego... Pero recibimos a chicos con sueños, como cualquier chico, con muchas necesidades, necesidad de que lo escuchen, con un clima de violencia en su casa, pues increíble, que hay veces que tenemos a chicos, nosotros estamos en la tarde y son las 3 de la tarde y no han desayunado. Entonces, tienen muchas situaciones que pensar como para que te pongan el 100% en la escuela, ¿no? En atención. Sin embargo, vemos que los chicos son increíblemente buenos solucionando problemas, pero ellos no se dan cuenta de esto. Entonces, de su potencial y de que sí se vale pensar lo contrario a lo que les han dicho. Claro, siempre lo comentamos. Por eso yo decía que hay que empoderar. Es complicado. Cuando se está en el aula, empoderar al estudiante es complicado porque hay que trabajar con ese no creer, hay que no desistir, hay que insistir día tras día. Y cuando ellos descubren esos potenciales, pues es cuando nos quedamos completamente satisfechos. Pero no todo queda ni en el aula ni en una escuela, ¿no? Yo creo que socialmente, lo comentaba apenas con los chicos, socialmente tenemos que empezar a cambiar la perspectiva de vida. Yo creo que cuando empecemos a cambiar nuestra perspectiva de vida, el cambio empezará a darse. Y comentaban hace un momento, no de gobierno hacia la sociedad, sino de la sociedad hacia arriba, porque de ahí es donde tenemos que trabajar, porque no vamos a estar esperando a que nos solucionen la vida, y eso es lo que comentaba ahorita la maestra, ¿no? Ellos están aprendiendo a solucionar problemas, nos sorprenden a veces con las ideas que tienen. El problema es cuando les surge esa duda, y es donde tenemos que empezar a trabajar otra vez, trabajo. ¿Cómo hacemos para tratar de borrar lo que nos han dicho que debe de ser o tu lugar en la sociedad por cómo te ves o por donde naciste? ¿Cómo lo borramos? Y hablemos de las consecuencias de esta desigualdad a nivel violencia y demás. Alguien que quiera tomar la palabra, y ahorita además regresaremos con más después del corte, venga. Sí,
lo que nos cuentan las personas del público y las imágenes de las señoras que están haciendo pan, que están haciendo ropa, es que la gente ya está cambiando, la gente ya está haciendo su tarea, ya está haciendo lo que le toca, estudia, trabaja, migra, crea proyectos, crea solidaridad, pero la desigualdad sigue, se topan con una estructura. Entonces no nos echemos la culpa de que la culpa está en los pobres porque no trabajan, porque tienen muchos hijos. No, están haciendo su parte, pero hay una estructura de oportunidades muy desigual que es la que también hay que cambiar. Regresamos ahorita para ampliar esto. Ahorita regresamos. Quisiera decir que es muy importante hablar, y eso hacemos en el informe, de desigualdades en plural, para zafarnos de la idea de que solamente es un problema de ingreso. Y eso es bien complicado, porque bajo la Constitución, en términos de solidaridad social incluso, todos, todas debemos tener los mismos derechos. Pero de pronto dejamos de verlo como una problemática y no vemos este sentido de urgencia de transformar esa situación, de poner la mirada en esas personas que no tienen el mismo acceso a derechos. Sí son políticas públicas distintas. Las desigualdades refieren a una distribución asimétrica, dispareja. Yo pienso que tiene que ver también con las estructuras de poder y las relaciones de subordinación de los sectores que son más beneficiados y privilegiados. Hablar de desigualdad es hablar de que el terreno de juego está disparejo desde el nacimiento, desde antes del nacimiento. Agregado, la verdad es que las condiciones educativas en términos de género hay mucha mayor equidad. El problema es cuando las mujeres, que ahora hasta tienen mejores calificaciones y mejor inserción en las escuelas, entran al mercado laboral. Sabemos que en las escuelas de las zonas rurales hay menos maestros, hay más ausentismo de los maestros. En enfocarnos en ir a las causas de esas desigualdades que tienen que ver con las estructuras de poder que comentaba la doctora Husitman. Se necesita que los mejores médicos, los mejores maestros vayan a los sectores que más lo necesitan. Para mí, una de las políticas más perversas que hemos tenido en el país es la contención del salario mínimo. O sea, ahí se está diciendo, no, es que hasta que los trabajadores muestren que son más productivos, les vamos a subir el salario. Que cuestionarnos o que trabajemos sobre esas políticas que debemos tener y construir para aumentar la dignidad de las personas. Para acercarte más, a tratar de ser más semejante al grupo que consideras que es el grupo que tiene privilegios. Entonces yo me tengo que parecer más al grupo que tiene el poder para tener estos privilegios. El 70% de los jóvenes que no estudian y no trabajan son mujeres. Oxfam es una organización internacional, una confederación de más de 22 países, en los cuales incluye Oxfam México, cuyo propósito es combatir las estructuras injustas de poder, incluyendo la desigualdad. Y hay diferentes tipos de desigualdad. Nosotros nos enfocamos en desigualdad económica, desigualdad de género, desigualdades y asimetrías de poder, y pues ello requiere que el gobierno mexicano empiece a desarrollar políticas públicas que tomen en cuenta diferentes factores que inciden en una desigualdad de oportunidades y por lo tanto de resultados. Nosotros, en nuestras investigaciones, hemos ubicado 5 ejes principales de políticas públicas para combatir la desigualdad, entre las cuales destacan un cambio en la política social, en la política laboral, en la política de inversión en educación y salud, que son fundamentales, en la política tributaria, de cómo recolectamos impuestos, y esto es un tema muy importante, en el combate a la corrupción, ¿no? Y la rendición de cuentas. Las acciones de política pública que son más importantes para erradicar la desigualdad es, primero, tener una política, digamos, tributaria y fiscal mucho más progresiva. México es uno de los países dentro del grupo de la OCDE que menos impuestos recauda y además que son menos progresivos, es decir, que no, digamos, gravan la riqueza de las personas de mayores ingresos, ¿no? Entonces esto es importante porque sin ingresos suficientes para el Estado mexicano es muy complicado que pueda poderse, digamos, tener políticas para combatirla. Otra que es muy importante es tener una política de educación y salud, de servicios públicos y de calidad
en educación y salud, ya que ellas tienen un impacto muy importante para generar capacidades, oportunidades e igualar, digamos, las condiciones en las que, para que las condiciones en las que uno nazca no determinen las oportunidades que podemos tener en muchos aspectos en la vida, ¿no? Oxfam trabaja en comunidades, no nada más en términos de campañas de investigación, digamos, tratando de también combatir todas estas estructuras injustas. Tenemos un programa, por ejemplo, de trabajo de cuidados que tiene un fuerte enfoque de género, en donde nos enfocamos a que haya el trabajo de cuidados esté distribuido de manera más equitativa entre hombres y mujeres, y además que las personas que son trabajadoras del hogar puedan acceder a derechos completos económicos y sociales, ¿no? Otra de las cosas que hacemos cuando trabajamos en territorio es que trabajamos con comunidades en donde hay proyectos de mega infraestructura y minería, en donde pues tratamos de apoyarlos para que puedan ser respetados sus derechos, ¿no? Ahí está de lo que realiza Oxfam. Luis, te dejamos con la palabra, perdón. Sí, decía que hay muchos esfuerzos de millones de personas para atacar las consecuencias de la desigualdad. Se esfuerzan por estudiar más, por conseguir un mejor trabajo, muchos migran, se arriesgan, y esa es una parte de la solución, pero se necesita que desde las instituciones, desde el gobierno, desde los sectores con mayores recursos, con mayor poder, también haya cambios. Si no cambiamos la estructura, entonces los esfuerzos de la gente no sirven, pero no son suficientes. Y hay que tener cuidado de no culpar a los pobres de la desigualdad. Porque antes decía que porque eran flojos, ahora se dice de manera más elegante, es que es su cultura. Su cultura no los lleva a ser emprendedores, o es que tienen muchos hijos, entonces no hay que culpar a los que más bien han padecido la desigualdad. Ahora, para enlazar con el tema de consecuencias, sí hay relación entre violencia y desigualdad. Se han hecho diferentes estudios en el mundo y no han encontrado correlación directa entre pobreza y violencia. Es decir, que una sociedad sea más pobre no la hace más violenta. O que una persona sea pobre. Pero que haya mucha desigualdad sí es un caldo de cultivo para que haya mayor violencia. Porque, sobre todo cuando esa desigualdad se ve en las ciudades o en los medios de comunicación. Porque entonces dicen, ¿por qué otros sí tienen lo que yo no tengo? Ahora todo el mundo quiere consumir, porque lo ve y tiene todo el derecho de quererlo hacer, pero no tiene las oportunidades. Si hubiera más oportunidades, la gente se metería menos al huachicol, al crimen organizado, a la venta de drogas, al cultivo de amapola, etcétera, etcétera. Entonces sí hay relación entre violencia y desigualdad. Híjole, hay para que lo vayamos pensando. Compañero. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Sergio. Cuéntame, Sergio. Bueno, nosotros venimos por parte de la Fundación Renacimiento, que se encuentra aquí por La Lagunilla, en el centro histórico, y nosotros llegamos a este lugar puesto que estábamos viendo dónde hacer nuestro servicio social. Algo que nos llamó mucho la atención es de que este lugar maneja un término que se llama abandono social, los niños en abandono social. Y ahí es donde nos surgen estas dudas, ¿no? ¿Qué es el abandono social? ¿De qué se trata? ¿Qué podemos ver en este espacio? Y teníamos una idea, y al llegar pues totalmente cambió, porque vimos que hay niños y jóvenes de diferentes partes de la República, diferentes estados, y de aquí mismo de la Ciudad de México. O sea, pensábamos que era un problema como muy lejano, y es un problema que está a la vuelta de la esquina, claro, ¿no? Y creo que eso es lo principal que hemos tratado de observar, que es algo que a veces se normaliza tanto que la gente no lo nota. ¿Y qué resultó ser el abandono social? Pues el abandono social es más allá que... nos definieron como 3 términos, ¿no? Era por de los que no pudieron, no quisieron o no supieron cómo, ya sea la familia, la escuela, el gobierno, cualquier institución. Entonces, el término de abandono social abarca todo, y es por eso que llegan por diferentes motivos a esta fundación. Nadie le entró, ¿no? Nadie le entró a la intervención, ni la familia, ni la sociedad. Sí, claro. Y también que hay diferentes situaciones, ¿no? Todos ellos, aunque pareciera que sufren de lo mismo, cada uno tiene una historia diferente. ¿Como así un ejemplo? Ejemplos pues son de que ¿no? Que algunos vienen de otros estados,
dices, bueno, ¿qué pasó con su familia en esos lugares? O los que están aquí, ¿no? Que no viven con sus papás o que tienen hermanos en otros lados. ¿Por qué no viven la mayoría con sus papás? ¿Hay violencia o de plano hay hambre? Hay más que nada nos han dicho que es como por cuestiones familiares, ¿no? Que la familia en algún momento, como lo explicábamos en los términos, que no pudieron o no supieron cómo. No pudieron o no supieron cómo. Ahorita vamos a seguir platicando de la organización y acá tengo a mi tocayo, ¿verdad? Sí. Don Fernando Hugo, cuéntenos de dónde viene usted. Bueno, nosotros venimos de un centro que se llama Centro de Atención Social al Adulto Mayor. Nosotros somos promotores de esa salud para los adultos mayores. Nosotros visitamos diferentes núcleos, las diferentes zonas. Y lo que yo quería comentar es que al adulto mayor no hay una desigualdad porque muchos somos productivos todavía y ya no nos dan trabajo. No, y bueno, desde los 35 ya no nos contratan como empleados. Esa es otra forma de caer inmediatamente en desventaja. Antes de llegar a la edad supuestamente productiva y reproductiva y cuando sales de esta, se vuelve una pesadilla. Es una pesadilla. Ahora, nosotros, yo soy el coordinador de ese grupo, tenemos 2 años trabajando. Cuando yo entré, nomás manejábamos 2 grupos o 2 comunidades. ¿Y ahora? Ahorita tenemos 10 comunidades. De plano. De plano. Pero aquí lo interesante es de que a pesar de nuestra edad, seguimos trabajando todos, ¿sí? Sí. Somos 25 gentes, entonces todos estamos trabajando para poder atender esas comunidades. Ahora hay que entender, estas personas que ustedes atienden, ¿reciben algún tipo de dinero, producen, trabajan o les tocan los peores trabajos y los peores salarios? No, somos voluntarios. Ustedes, pero ¿y de las comunidades a dónde van? No, pues todo lo que es adultos mayores, ya sea que tengan seguridad social o no, ¿sí? Y encontramos tanto amas de casa como hombres, ¿sí? Hombres que ya se pensionaron. ¿Y cuál es el problema más significativo en este grupo? Bueno, es que la gente no sabe ni siquiera a qué tienen derecho, ¿sí? Entonces nosotros les damos pláticas de diferentes temas. Entonces como que empiezan a despertar porque en muchos de los casos sus familiares, ¿sí? Ya no les hacen mucho caso o los tienen allí ya en las orillas o los abandonan o los maltratan también. Así es. Entonces nosotros con todas nuestras pláticas hacemos que despierten y que están motivados a hacer también actividades. Es más, por ahí nos tocó atender en un grupo de un asilo. La gente iba con sus bastones o sus andaderas o sus sillas de ruedas y al principio les ayudábamos. Llegó el momento en que ellos nos dijeron que ya no querían ayuda. Ellos solitos llegaban a donde dábamos las pláticas, ¿sí? Entonces, perfecto. Eso es lo que más ha ayudado, ¿sí? La verdad de las cosas, ¿sí? Sí, porque también tenemos el prejuicio. No, ya está viejo, ya no puede. Ojo, porque eso también es parte del problema. Amiga, ¿ustedes también vienen de Renacimiento? De la Fundación Renacimiento. Cuéntame algún caso que te haya impactado, que te haya cambiado la forma de ver esta otra realidad. A ver, pues son varios, ¿no? A mí algo que me llama mucho la atención es el hecho de que vienen de varios lugares de la República, ¿no? Ellos cuentan con una lengua, ¿no? Y muchas veces, pues, pareciera que les da pena, ¿no? Y no se dan cuenta de lo rico que es, ¿no? El conocimiento de esta. Sí, pero como es objeto de discriminación, pues prefieren ocultarla. Exactamente. Entonces, aquí lo que me llama la atención es que cuando tú empiezas a conversar con ellos realmente se prestan, ¿no? E inclusive te enseñan a ti también, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces nosotros tenemos una idea de lo que es esta lengua cuando tienes el conocimiento, pero ya que te la enseñen ellos, que tengan la disposición de enseñártela, cambia todo, ¿no? Porque tú podrías pensar que a lo mejor y se cierran, pero al toda lo que ellos han pasado, que te den la oportunidad a ti, a mí fue algo que me sorprendió muchísimo. ¿Y te enriqueció? Y me enriqueció y tal cual, pues sí, de repente te llegan a enseñar Tzotzil.
hay también mixteco, mazateco. Ya están aprendiendo, imagínate, otros idiomas que alguien propone que también se enseñen ya de nuevo en las escuelas. Digo, no que no inmediatamente sea el segundo el inglés, no, pues vamos a tener 3, 4, 5. Y tú, al caso que tú nos quieras compartir. Bueno, pues creo que en general la experiencia que se vive dentro de la fundación es muy enriquecedora, porque está el hecho también de que, bueno, algo que a mí me agrada mucho es que los ayudan, por decir, a continuar con sus estudios, o sea, los motivan a que sigan estudiando, a que no se detengan porque vienen de otros países, o digo, de otros estados también, países, y que quieran seguir adelante, o sea, los motivan a tener metas, a hacer algo, y aparte, pues, esta parte de la discriminación no es muy notoria aquí, ya que aceptan gente de todos lados. Aquí es diferente. Sí, bien dices países, porque acuérdense que tenemos menores migrantes en una situación también muy emergente, ¿no? Sí, así es. Entonces es muy enriquecedor también esta parte, que ellos puedan convivir con gente de todos lados, no solo de aquí o de los estados. Y aparte está esta situación de que, como ya decían, nuestra sociedad es muy estructural y tenemos como un cierto estándar, ¿no? Y esto también aquí no se nota tanto, puesto que han roto lo del clasismo, digamos. Fíjate qué interesante. Allá, compañeros, alguien que quiera tomar la palabra, hacer algún comentario. Yo creo que escuchando todas estas historias, la experiencia que se trae desde las investigaciones, la academia, lo que me queda es, tenemos y sabemos de un montón de experiencias de organizaciones, de personas que están logrando transformar algunas situaciones de desigualdad, y es importante que en este momento las hagamos visibles, porque de pronto es un tema que pues no se habla tanto. O sea, la desigualdad ha estado ahí presente, pero en términos de debate público ha sido más, pues más reciente en los últimos años. Pero ¿cómo haríamos, y que tiene que ver con parte de estas propuestas y de las consecuencias de la desigualdad, es cómo hacemos para tener ese entorno donde estas experiencias no queden aisladas, donde esa experiencia que viene de academia, el trabajo que hacen las organizaciones, pueda llegar a esos tomadores de decisiones para que haya esas políticas que puedan transformar esa situación. Y ese es parte del trabajo que todas y todos tenemos que hacer en términos de una responsabilidad social, y no caer en tú tienes que hacer todo, sino en cómo ser parte de la solución. Sí, porque los de a pie están haciendo, pero ¿y cómo le llevan esta información? ¿Cómo se cambian las decisiones? ¿Cómo se cambian las políticas para que haya estas grandes transformaciones que nos lleven a ser una sociedad menos desigual? Vamos a una pausita y regresamos aquí con esto de la desigualdad social. Y pues mándenos sus comentarios también. Bueno, pues la tecnología no tiene límites, y sobre todo cuando hablamos de ciertas disciplinas como el deporte. La tecnología aplicada al deporte es todo un universo, hablando de la nanotecnología, por supuesto, y de otras que son pues tecnologías novedosas que nos hacen más competitivos para tener una eficiencia mucho mejor también en nuestro desempeño como deportistas, o también, por supuesto, para aquellos que son competidores natos en cuestiones olímpicas y que, bueno, pues también logran tener muchísimo más desarrollo en ese sentido. Todo lo que tiene que ver con tecnología aplicada al deporte, vamos a hablar de ello en Vida Digital en la próxima emisión, así que te esperamos. Soy Rocío Brauer, te mando un fuerte abrazo. Y regresamos. ¿Qué nos tiene, Sandra? A ver, los comentarios, las inquietudes ahora que hablamos de la desigualdad. Exactamente, nos están compartiendo sus historias de vida, gente que se ha sentido discriminada porque lo ha sido y porque viven en alguna condición en donde están viviendo esta desigualdad. Nos comparte Ortega Kia en Facebook, dice, ojalá que sí lean mi comentario, por supuesto, aquí lo leemos. Sigo muy indignada a pesar de los años. Mi esposo es muy moreno, descendiente de oaxaqueños, y cuando consiguió sus primeros trabajos como diseñador gráfico, uno de ellos fue en la UVM. Y dice, creó un periódico y la mascota que le encantaron a los directivos, pero cuando lo mandaron llamar para ver si lo difundían en los campus, al conocerlo no les pareció ni siquiera
le preguntaron nada de su trabajo, sino físicamente, por ser bajito, moreno, de facciones que para ellos no eran agradables y porque no era adecuado para tratar con los clientes, dice que lo despidieron. Actualmente ella le sigue doliendo y le sigue molestando mucho, aunque su esposo dice que ha salido adelante y en otros ámbitos, y bueno, el esposo ya lo sobrelleva. ¿Y no acusó discriminación? Fíjate que aquí no ¿O nos fue cuenta. en épocas que todavía no se penaba? ¿O cómo está la cosa? Ojalá nos compartas y nos amplíes el comentario. También Patricia nos dice, seguramente ahora que están hablando de la edad, podrá suceder algún cambio. Dice, yo tengo 71 años y me rechazaron, solo que no nos aclara en dónde, si supongo yo que tiene que ver con un tema de trabajo. Lo mismo por acá nos dicen gente que no la han empleado por diferentes desventajas. Nos dice aquí Cristina San, nos dicen, no es una moda el color de la piel, dice, sino que y también tiene que ver con la desigualdad entre hombres y mujeres. Nos hablan de la presión social que sientes al pertenecer o al ser de cierto grupo, y otra mujer nos comparte que ella se siente discriminada por haber elegido ser ama de casa y ser madre, que muchos la cuestionan por esta decisión. Y también fíjense cómo estamos el mundo, ¿no? Hay una abuelita que nos dice, a mis nietas las discriminan en la escuela pública por ser rubias de ojos azules. O sea, para todos lados hay. Por todos lados, es lo que nos decían. Adelante. Sí, hace rato platicaban de cómo sabemos que estamos en una sociedad menos desigual. Y uno, decíamos, es el dato de movilidad social, ¿no? Que se mencionó muy brevemente al principio. Entonces, si nos imaginamos que estamos acomodados en un edificio de 5 pisos, donde en el primer piso están los bienes y las personas con bienes y recursos más escasos, y en el quinto piso las personas que tienen más bienes y recursos. Sabemos que estamos en una sociedad menos desigual cuando origen no es destino. Es decir, puede ser que yo nazca en el primer piso, pero si me esfuerzo, si me esmero, tengo altas probabilidades de moverme incluso hasta el quinto piso. ¿En qué país pasa eso, por ejemplo? En Canadá, por ejemplo, que tiene cerca de 14%. Si tú naces en el primer piso, tu probabilidad de moverte al quinto es 14%. Ah, fíjate. En México es nada más 2%. No, bueno, está. Otros datos, ¿no? Algo de lo que se comentaba hace rato con el público. Estas historias excepcionales. Alguien de telebachillerato que llegó a la UNAM. Eso nos habla de que tenemos un sistema educativo muy desigual, con calidades muy diversas, que se hablaba hace rato. Esas tienen que dejar de ser excepciones. Esta historia que nos contamos de, puedes ser indígena y puedes llegar a ser presidente de México. Ve el caso de Benito Juárez. Pues no, tendremos que tener un montón de ejemplos en los medios de comunicación, en la política, entre empresarios, de otros indígenas, de otras indígenas. Es como cuando ponen en un comercial al niño, al chico con síndrome de Down, o cuando ponen en un aparador de novia, no sé si lo vieron hace poquito, en una tienda de novias, un vestido de novia exhibido en una silla de ruedas. Entonces, digo, está muy bien, la idea y la iniciativa está muy bien, pero que empezara a suceder como algo cotidiano, como algo de todos los días. No como excepción. Yo quisiera hablar de las consecuencias políticas de la desigualdad. Porque erosionan la comunidad política. Es muy difícil sentarse a discutir como ciudadanos iguales cuando alguien gana 50 o 100 veces más que los otros. Entonces, en un país muy desigual, la política se vuelve muy complicada por las relaciones de poder y si está acompañada de discriminación, más, porque una cosa es una desigualdad tolerable o justa cuando se debe al esfuerzo de alguien que se esforzó y por lo tanto gana más, que cuando se debe a discriminación, a corrupción, a palancas. Entonces, y también las consecuencias políticas de la desigualdad las podemos resumir en 4 letras. AMLO, López Obrador. No se entiende como fenómeno político la victoria de López Obrador y la influencia que ha tenido, si no es en un contexto de mucha desigualdad, porque ha sido sensible al tema de la desigualdad. No voy a discutir ahorita si sus políticas son las más adecuadas o no, eso sería tema de otro programa. Pero es cierto que ha sido sensible al tema de los privilegios. Y entonces ahí vemos como sí tiene mucho que ver con la vida política el tema de un país desigual. Ya, con eso. Adelante. A mí un poco me preocupa que en el contexto del programa
estamos hablando siempre del sector que no es privilegiado. Los ejemplos son de los esfuerzos de los sectores en situaciones de pobreza, en situaciones de discriminación, que buscan empoderarse para poder enfrentar la situación y de alguna manera individualmente. No hablamos de los sectores privilegiados. Adelante. Y muchos de los ejemplos que hay tienen que ver más con estos esfuerzos de las mujeres empresarias. Si estamos hablando de relaciones asimétricas, ¿qué hacemos con los grupos que somos privilegiados? Y por eso me parece muy importante el hecho que después de tantos años en que nos metieron el tema de pobreza como el tema fundamental, porque el tema de pobreza, pues trabajas con las poblaciones pobres, no afectas a los de los estratos altos. Y empezar a hablar de desigualdad, es decir, tenemos que reducir las brechas. Tenemos que bajar. Pero hay a quien le da miedo eso, Clara, porque van a decir, me van a venir a meter a 3 familias a mi casa, me van a quitar 2 de mis 10 coches. A ver, aquí hay que aclarar qué se tiene que hacer. O me van a venir a poner impuestos a las herencias. Ay, está la cosa. Entonces, el tema político es que al final son los privilegiados que hasta recientemente eran los que mantenían el poder político también. Sí, y entonces muchas de las leyes, de las estructuras, de las instituciones que se construyeron fueron instituciones para mantener privilegios. En los últimos 40 años, porque yo estoy de acuerdo, en un momento la educación pública era una educación digna, de calidad, había orgullo de llevar a los niños a las escuelas públicas. Y tenemos 40 años en donde se dejó deteriorar la escuela pública o la salud pública. Yo recuerdo la aspiración era que todos fueran como el Seguro Social. El Seguro Social tenía una calidad excelente. Sí. Entonces, el tema es cómo le llegas a estos estratos privilegiados, igual que yo digo en las relaciones de género. Empoderamos a las mujeres se organizan, logran cuotas y acciones afirmativas, pero mantenemos a los hombres sin tocar. Exacto. Y entonces hay que trabajar en lo relacional. Que no se vea como un castigo, ¿eh? No. Emparejar un poquito esto. La idea esto. es que los hombres tienen que entender que ellos también fueron construidos de esa manera y que tienen que cambiar, porque fueron desarrollados con el concepto de que ellos son los fuertes, son los que dirigen, son los que proveen, por ejemplo, y las mujeres las que cuidan. ¿Por qué tanto miedo de esta clase, por ejemplo, que se hablaban? Los empresarios discutieron con AMLO, ¿no? Sí. ¿Por qué tanto temor de perder algún privilegio, alguna canonjía, cuando en realidad pues tienen más que superada la calidad de vida? No, y si tuvieran visión, verían que les conviene un país más equitativo. Así como para los hombres es mejor que haya equidad de género, viviríamos en un mundo mejor. También los empresarios y la gente poderosa en México viviría en un país mejor. Oye, si tiene más con mayor igualdad. Si tiene más poder adquisitivo tu empleado, compra más. Nomás piénsenlo en eso. Es más feliz, incluso es más productivo. Y hay menos violencia y hay que gastar menos. Se enferman menos. Se asaltan menos. Sí. Adelante. Claro. Sí, ahí, por eso para nosotros, o lo que comentaba hace un momento de esas políticas públicas que tienen que ser universales y pegarle a estos dos sectores, y entonces hay que cerrar esa pinza de trabajamos cuestionando y cuestionándonos nuestros propios privilegios y al mismo tiempo también trabajando con ese empoderamiento a esos grupos no privilegiados. Y lo que está en el centro es transformar esas relaciones de poder, fomentar la gobernanza en términos de los diferentes actores que estamos involucrados con temáticas de desarrollo y lograr esa transformación cuestionando sobre todo las estructuras que tenemos actualmente, que creo que eso es algo muy importante que se hacen con este tipo de informes, de evidenciar problemáticas que llegan a hacernos invisibles, pero es en este sentido mencionarlo, saber que existe, trabajarlo. ¿Qué hacemos nosotros los de a pie?
A ver, porque ahorita va a salir alguien corriendo a regalar cobijas y darle $1 a cada persona que esté en la calle. O sea, no. Realmente, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo sí podemos hacer la diferencia hasta los que andamos aquí caminando? Bueno, primero, tratar con justicia, con respeto y con equidad a la gente que te rodea. O sea, saludar a la gente que te encuentras en la calle. Saludar a la persona que está cuidando y aseando los baños. Considerar que es un ser humano con dignidad y que tú lo tienes que tratar con dignidad. Y en la medida que dependa de este sector privilegiado, una serie de personas, procurar respetarlas y reconocer que tienen derechos. A mí me parece que tenemos que cambiar también hasta de cómo nos referimos a ellos. Por supuesto. ¿Qué papel jugaría ahí la denuncia? Porque, por ejemplo, los casos de la gente que nos está diciendo hay muchos de discriminación. ¿Vale la pena realmente denunciar? ¿Para qué sirve? ¿Cómo esto podría o nada más voy a perder la cambio? Chamba. Ajá. ¿Qué se le recomienda? Exacto, ¿qué se puede hacer a través de la denuncia en redes o en donde corresponda? Creo que eso también es un ejercicio que tenemos en términos de convertirnos en ciudadanos activos y que ciudadanas que exigimos nuestros derechos, que empieza porque los conozcamos y sobre todo de convertirnos en estos individuos, en estas personas que reconocemos que todas y todos tenemos derechos humanos y que tenemos un rol sin caer en la cuestión individual otra vez de solo si yo me esfuerzo, sino en el contexto en general, ¿no? Y eso creo que es algo muy importante. O sea, sí tenemos un papel individual como personas, pero también en términos comunitarios y de exigencia en los diferentes niveles, ¿no? Desde donde estemos. En este caso hablamos mucho más quizá desde una parte más bien urbana o desde lo que tenemos más cercano, pero tenemos muchas otras experiencias, como por ejemplo desde The Hunger Project, que nos enfocamos más en lo rural. Bueno, ahí las condiciones son diferentes, pero lo que es común es que trabajamos por la dignidad de las personas y por el derecho de que todas y todos tenemos, y a partir de ahí, pues los niveles de exigencia que tenemos y que donde vemos que vale la pena desde la denuncia, desde la exigencia, la participación, no únicamente en términos electorales, sino mucho más pues constante, ¿no? Cotidiana en todo lo que ¿Cómo nos borramos el chip, Laura? Porque sí, aquí estamos bien padre y al rato va a llegar mi hija con un morenito de novio y yo le voy a salir con que, ay, oiga, no será delincuente, ¿verdad? Porque lo tenemos hasta el tuétano. ¿Cómo empezamos a retroceder y decir, a ver, calmada, todos somos iguales? ¿Cómo le hacemos? Yo creo que esta adquisición de conciencia tiene que pasar por acciones muy concretas. Hay una variedad de talleres que se ofrecen, hay una organización muy interesante, Coopera, que precisamente se enfoca a dar talleres a quien lo solicite prácticamente, a los telebachilleratos, me imagino que estarían encantadas de participar con ellos, vamos a las empresas y a todo, ¿no? Para comenzar a hacer una serie de ejercicios, de prácticas, para darse cuenta que discriminamos, de qué manera discriminamos y comenzar con ese cambio y después empezar a distribuirlo. Simplemente ¿no? Inmigrantes. O sea, nos encantó que vinieran güeros de ojo azul de España en la época de la Guerra Civil, pero pues los que venían ahorita eran muy morenos, ¿verdad? Entonces ya estábamos peor que Trump. Y un par de acciones concretas, ¿no? Retomando la pregunta anterior. Creo que todas las personas que tenemos trabajadores domésticos en nuestras casas, pues ya estamos debiendo la afiliación al Seguro Social. ¡Ay, no más! Estamos debiendo el aguinaldo, ya acaba de pasar esas fechas. Y otra que creo que es bien importante es estar muy pendientes de estas promesas del nuevo gobierno, de los nuevos gobiernos, del sistema de salud universal y el sistema educativo de calidad para todos. Mientras sigamos viendo que la tasa de mortalidad infantil en Nuevo León es la mitad que la tasa de mortalidad infantil en Oaxaca, no podemos hablar de un país que tenga igualdad de oportunidades. Tampoco era una petición tan alucinante la que hacía el señor Trump, y miren que no es santo de mi devoción, de que se elevaran los salarios mínimos, ¿verdad? Para que fuéramos obreros, como dice aquel, de calidad, o sea, calidad internacional. Sí, también habría que propiciar espacios donde interactúen los distintos Méxicos. Porque hay gente que no conoce al otro, no hay oportunidad de convivir. Sí. A través del arte, de la educación, festivales, no sé. De muchas cosas donde podamos conocernos
e interactuar en condiciones de igualdad. Entonces, no solo es qué puedo hacer yo, sino cómo cambiar las relaciones. Si se dice que la desigualdad es un fenómeno relacional, que tiene que ver con relaciones de poder, hay que crear interacciones distintas. En algunos lugares de América Latina, con políticas culturales, con jóvenes, espacios de interacción. ¿Qué tanto convive un joven de Polanco con un joven de Nezahualcóyotl, de Chalco, de Iztapalapa? ¿Se ven? ¿Conocen? ¿Han dialogado? O se imaginan. Se imaginan nada que más luego con todos eso es los también prejuicios. terrible, por eso discriminamos de ida y vuelta. También. 10 segundos, claro, porque se nos va el programa. Mira, en mi época, que yo soy aquí de las mayores, el servicio militar era un espacio de encuentro de los distintos estratos sociales. Y ahí se convivía. Ya se nos acabó el tiempo, ya, claro. Se acabó. Ya. Pero no era mala idea. Quedamos con las Vámonos, ganas. pensemos, actuemos. Bravo. Gracias.